Entonces vamos a empezar. Miren, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es entender un poco de lo que trata, cómo se conforma y qué es en sí el Plan Nacional de Desarrollo. Y para ello me voy a permitir compartirles una presentación con algunos elementos. Muy bien, pues vamos a empezar dando un panorama general para entrar ya de lleno a la descripción en sí del documento. Y vamos a tratar de discutir de qué se trata, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, miren, eh, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento que se tiene la obligatoriedad de elaborar al principio de cada periodo de gobierno. Y esto es resultado de lo que ya vimos en clases anteriores cuando empezamos a delinear lo que es el proceso administrativo. Pasamos a revisar la etapa de planeación del proceso administrativo. Y en esta etapa, en resumidas cuentas, que tiene 6 pasos, el primero es el diagnóstico y en él lo que se hace es analizar la información relacionada con daños, factores condicionantes y recursos para la salud, y mediante la interpretación de esa información tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, cuáles son los posibles factores que están determinando la presentación de esos problemas que tiene el país y de qué manera se han ido instrumentando las acciones para buscar alternativas de solución y qué resultados se han logrado. Una vez que se tiene ya esa explicación, se pasa a analizar lo que es la congruencia con las políticas nacionales y tratar de establecer un pronóstico en el cual imaginemos escenarios en corto, mediano, largo plazo que van a delinear el transcurso durante todo ese periodo de gobierno de todas las acciones que se llevan a cabo por cada una de las dependencias del país. Y esto se hace con el propósito, pues, eh, de tener una guía, un marco referencial que pueda articular todas las acciones de cada una de las dependencias que integran el gobierno del país. Y entonces se establece el análisis de las políticas nacionales que estén delineadas en el programa. Y por el otro lado se establece un orden de prioridades, porque tal y como lo vimos en alguna de las clases, y bien esto planteado por la ley de Pareto, que nos dice que al final de cuentas los recursos son finitos, es decir, tienen un límite, pero las necesidades siempre son infinitas. Entonces, bajo esa premisa, lo que se tiene que hacer es establecer un orden de prioridades. Y para ello, para fijar las prioridades que se van a tener, se van a plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a los criterios de magnitud, el tamaño del problema, la trascendencia, es decir, el impacto social que se tenga, la vulnerabilidad. Esto se interpreta como que exista alguna forma de enfrentar ese problema que está en particular afectando a una mayor población o tiene una mayor trascendencia. Y por supuesto también se consideran las intervenciones que tengan un costo que sea accesible para el país. A partir de esto se van a fijar los objetivos, las estrategias, las políticas operativas
que, como ya lo habíamos dicho también, una política es una línea general de pensamiento que va a orientar las acciones. Y aquí en el documento, seguramente ustedes ya se dieron cuenta que existen políticas nacionales que van a regir todas las acciones de este plan nacional. Y en un determinado momento se puede llegar hasta la estimación de recursos. Bueno, resultado de todo ese ejercicio de planeación es lo que denominamos el Plan Nacional de Desarrollo, que se aterriza ya en lo que es el Sistema Nacional de Planeación Estratégica de nuestro país. Y entonces, al principio de cada periodo de gobierno, se elabora este documento que es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones con una proyección sexenal. Y puede ser transsexenal porque en este documento se plantea una visión para 2024, pero no deja de ver que en muchos sentidos se está trabajando para poder tener y dar cumplimiento a una visión de largo plazo. Estaremos hablando del año 2030 e incluso de 2050, puesto que tendríamos que prepararnos en la actualidad, y esto es una labor cotidiana, nos tenemos que preparar para poder llevar a cabo las acciones que permitan llegar a 2030, 2050, con una mejor perspectiva de poder cumplir los propósitos generales de nuestro país. En ese sentido, y una de las partes iniciales, eh, se pueden ustedes encontrar estos principios rectores de política, que en realidad son las líneas generales de pensamiento que van a orientar la acción. Eso lo vemos aquí en el capítulo de política social, donde vamos a ya reflejar lo que se refiere a nuestro sector, pero haciendo ya énfasis en lo que son las políticas nacionales, entendidas estas como líneas generales de pensamiento que orientan la acción. Vamos a tener estos 12 ejes que van a delinear, van a ser el marco de referencia para las acciones que se van a llevar a cabo en el país. Ustedes ya seguramente leyeron esto en el documento, pero me gustaría saber qué piensan al respecto de estas 12 principios rectores de política. Yo, doctor, bueno, en lo personal me parece que durante esos principios rectores de política se mencionan mucho las fallas de los gobiernos pasados y creo que se menciona a través de todas ellas repetidamente eh, o se denotan las fallas que representó el sistema neoliberalista y cómo esto afectó al país. Más que, mmm, más que formular ideas o planes de acción, siento que habla mucho sobre el pasado y cómo representó un deterioro en el pueblo mexicano. Uh-huh. Ok, ¿Y qué piensas al respecto? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Es un buen principio? Me parece que sí es correcto, mencionar el deterioro que representa el sistema neoliberalista y aparte propone un sistema post-neoliberalista. Sin embargo, cuando lo estaba leyendo, de verdad es que es hasta redundante, lo mencionan muchísimo y no le ponen tanta atención como a la presentación del cambio de ideología o sea, como que mostrar más iniciativa hacia qué cambios se pueden realizar, sino que siento que es redundante en el aspecto de que está mencionando qué tan mal fue, cómo es que los planes fallaron y que la corrupción y que la gente que estuvo al mando no hizo un buen trabajo en lugar de focalizarnos más como a lo que se viene. Ok, pero ¿no te parecería que esto sería, digamos, el análisis? Miren aquí en donde lo estamos planteando, es que es en esta. Que es en esta lámina, en donde se está haciendo la explicación del por qué tenemos ese diagnóstico
del estado de cosas en cuanto a daños, qué factores están determinando esos daños y de qué manera tenemos los recursos y qué se ha hecho para poder enfrentar esos daños y esos factores condicionantes, y tratando de dar un poco la explicación del por qué tenemos esta situación en el momento actual. ¿No te parecería más bien eso? Me parece que sí explican, elaboran bastante en cuál fue el origen de los daños. Sin embargo, creo que todo se resume pues precisamente a eso, al mal manejo de los gobernadores, bueno, de los gobernantes previos a los que están establecidos ahora. Um, Sin embargo, yo no sé, en lo personal sí siento que fue redundante y repetitivo durante todo toda bueno, esa parte de la lectura precisamente. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Eh, bueno, doctor, a mí uno de los puntos rectores de la política que me llamó la atención del archivo y fue porque me tocó a mí, es el de no más migración por hambre o por violencia. Claro. Me pareció muy interesante porque es cierto que durante mucho tiempo se creyó que esto era algo normal, donde las personas, pues, que no encontraban condiciones de vida dignas, pues recurrían a ir a otros países como Estados Unidos o Canadá. Y sí me parece importante que en la actualidad se haya tomado en cuenta este punto y actualmente pues se esté trabajando para que las personas no migren del lugar donde nacieron y pues puedan tener una vida digna en el lugar donde residen, con servicios de salud adecuados, con trabajo digno y pues esperemos que ojalá lo logre, ¿no? En un futuro, porque mucho también se ha criticado sobre un programa que están haciendo ahorita, Sembrando Vida, me parece, que es en el sur del país y en Centroamérica, pero pues sí siento que es muy importante porque no es algo normal que las personas tengan que huir de sus lugares donde nacieron por falta de recursos o por falta de el, pues las medidas básicas de vida para tener una vida pues adecuada, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que sí, es muy cierto, pero además tiene repercusiones. Porque de hecho ya lo empezamos a ver cuando analizábamos lo que es el concepto de la transición demográfica, cómo influye la migración, y en un determinado momento están migrando personas en la etapa productiva de la vida. Y entonces para un país que esté teniendo una alta migración, sea por la causa que sea, es una pérdida de recursos para el país, es decir, es una pérdida de riqueza del país en el sentido más amplio. Y por otro lado, también hay que considerar un detalle, que las migraciones se están dando de zonas eminentemente rurales. No quiere decir que en las zonas urbanas no ocurra, pero en las zonas rurales tienen también la otra repercusión, que tienen que abandonar por la circunstancia que sea sus áreas, y en esas áreas es en donde se está produciendo el alimento y los satisfactores primarios para el resto de la población. Entonces es un asunto que raya en lo estratégico con eh, con la circunstancia de que está impactando en términos de pérdida de capacidad de trabajo, pero además se está perdiendo trabajo que es muy necesario para producir los satisfactores alimentarios que se requieren en el país. Ahora, cuando es una decisión el hecho de migrar, puede ser respetable, pero lo que no es aceptable es que se tenga que emigrar por hambre o por violencia, como ahí lo mencionas. Y esto se da, pues es evidente, estamos viviendo una etapa en la que hay áreas del país donde se recrudece la cuestión de inseguridad y de violencia, y que en determinado momento obligan a las personas a migrar contra su voluntad. Ya no es por una decisión, sino es contra su voluntad, o están huyendo del peligro, o bien porque no encuentran los satisfactores necesarios para poder tener una vida digna y con los satisfactores alimentarios necesarios. Entonces, esos son algo que esta política de no más migración por hambre o por violencia, yo le veo dos situaciones. Una,
que no habla de limitar la migración por voluntad propia. Y por el otro lado, está planteando una situación, imaginemos todo lo que se tendría que hacer para evitar que la gente tenga que migrar porque no tiene los satisfactores alimentarios o bien porque sufre de diferentes formas de violencia que hacen que tenga que abandonar su estilo de vida, sus pertenencias, aunque sean escasas, sus tierras y hasta la tierra donde están sus antecesores. Entonces es una situación dramática que llama la atención que se tenga aquí como un objetivo, perdón, como una política nacional y por supuesto de esta se van a derivar o se tendrían que derivar acciones muy concretas que se deben de reflejar en los programas ya específicos que se desarrollen por cada una de las instituciones. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. A mí me parece que algunos de los puntos expuestos aquí son bastante congruentes con la situación actual del país. El primero que me gustaría mencionar es, por el bien de todos, primero los pobres, que en realidad va de la mano con el mercado no sustituye al Estado y la economía para el bienestar. Todo esto se relaciona, me parece, con la brecha económica que se ha incrementado entre las clases sociales. Se habla bastante de la desaparición de la clase media y el neoliberalismo, tanto en Estados Unidos como en México, ha generado una desaparición de la clase social media y un incremento en la clase social baja. El incremento en la clase social alta, pues, es poco, más bien tienen un incremento considerable de los recursos que obtienen, Claro. Y eso, digamos, es problemático porque al generar más pobres disminuyes la capacidad de recursos que puedan obtener, entre ellos, pues, el derecho a la salud. Lo queramos o no, el derecho a la salud viene relacionado en parte con la cantidad de ingresos que pueda obtener una familia. Así que ahí yo lo veo bastante bien. Sin embargo, por ejemplo, cuando mencionan al gobierno rico con pueblo pobre, noto incongruencia, no por parte quizás del presidente o de su ideología, sino de la ideología actual en México. Él parte, sí, de la corrupción y de cómo se ha podrido el sistema político mexicano con el pasar de los años, y durante sus 2 primeros años de gobierno trató de promover la disminución de los salarios excesivamente altos en los funcionarios públicos, en los políticos. Pero es algo que no se consiguió. Muchos metieron amparos. Los diputados, de hecho, votaron que no para la disminución de su salario. Así que veo algo muy, muy, muy complicado ahí. Eso en pleno y también en el ámbito de la justicia, ¿no? Los magistrados y jueces. Ajá, exactamente. También en cuanto a, bueno, en general podría comentar que esa es mi participación, ¿no? El cómo yo pienso acerca de... Y me gustaría preguntarte, ¿y qué piensas de esto? ¿Son ideas vagas? ¿Son situaciones, ocurrencias? ¿O son aspectos muy concretos y que describen en pocas palabras una situación no deseada y de ahí partir para poder desarrollar una intervención específica? Yo creo que son ideas que sirven como base para el desarrollo del futuro político y económico de México. De repente en una plática de sobremesa familiar pues, con mis seres queridos, con mi familia, comentamos cómo es difícil cambiar completamente la situación de un país en 6 años. Es prácticamente imposible. De hecho, analizando un poco la política de Andrés Manuel, creo que sus políticas asistencialistas, entre ellas las becas a los alumnos de preparatoria, están hechas para asegurar el voto, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista político y lo relacionamos con esto, está bien. Él cumple con las ideas base para reformar el sistema político y económico en México. Pero como ya comenté, realizar este cambio en 6 años es imposible, no se puede. Entonces quizás
las políticas que está llevando a cabo en este momento para poder asegurar la elección de la misma línea política en el 2024 sea adecuado, ¿no? Para poder generar un cambio adecuado. Ahora, yo gran parte de sus principios los veo relacionados con su historia. Creo que se tiene que relacionar la percepción política de los personajes con el cómo se desarrollaron a lo largo de su vida. Andrés Manuel tiene 68 años. Él creció durante su infancia y durante su adolescencia leyendo sobre cuán importante fue la revolución, cuán importante fue la toma de medidas económicas, digamos, proteccionistas por parte de Lázaro Cárdenas y sus sucesores. Y leyó prácticamente maravillas sobre eso. Leyó sobre el milagro mexicano, etcétera. Y se topa entonces durante su adultez, su adolescencia tardía y su adultez, el cómo el neoliberalismo frena este progreso económico. Así que yo creo que más bien sus principios políticos están bastante influenciados con su percepción histórica de México, que lamentablemente ha cambiado. No digo que sean malas, sino que más bien le falta un poco más de visión acerca del panorama económico y político internacional. ¿Y no te parecería que también esto coincide con una realidad que cotidianamente nosotros podemos percibir? Sí, efectivamente. Yo opino que son necesarios todos estos cambios, esta percepción de él. Hay diversas teorías sobre cómo se moldea la política y la situación económica acorde a lo que pasa, ¿no? O sea, casi como si fuera un mecanismo de compensación fisiológica en un cuerpo. Y no nada más se observa en México. Gran parte de los políticos de Estados Unidos, de hecho, están terminando por volverse más personajes políticos de izquierda. O sea, de nuevo retomar medidas sociales, asistencialismo, todo esto, porque el neoliberalismo, aunque sí, como comenta Florian, es bastante repetitivo a lo largo del documento, no se puede obviar como un agente agresor a las clases más bajas. O sea, Estados Unidos, y lo comentamos en la clase pasada, en Estados Unidos las clases bajas no tienen acceso prácticamente a los servicios de salud. Sus seguros son prácticamente trampas para que las personas compren dichos seguros sin tener muchas veces el derecho a la asistencia médica. Yo creo que no se tiene que mirar con tanto, digamos, asco o recelo la postura de Andrés Manuel y en general de este gobierno, sino quizás como curiosidad. No es casualidad que haya sido electo en el 2018, no es casualidad. O sea, las cosas suceden, los movimientos sociales suceden por algo. Y yo creo que tendríamos que observar y analizar con un criterio bastante amplio, flexible, hacia dónde se está dirigiendo México. De nuevo, o sea, yo veo algunos de los puntos, la gran mayoría, como muy útiles, algunos muy complicados, los cuales necesitarían una reforma o una evolución más lenta para que se culminen. Eso es lo que yo pienso. Ok. Sí, tocas varios puntos que permiten entender un poco más esto que es, al final de cuentas, insisto en que la definición más apropiada de lo que es una política desde el punto de vista administrativo es que se trata de líneas generales de pensamiento que orientan la acción. Entonces, el hecho de que estén estos enunciados, estos 12 enunciados al principio del documento, nos habla de que van a ser las líneas generales de pensamiento que van a orientar todas las acciones. Pero esto, como bien lo mencionas, tiene un sustrato, que es el análisis de una realidad y también la percepción específica de quien está dirigiendo en este caso el grupo de gobierno. Entonces, desde esa perspectiva debemos entender este planteamiento, que son, digamos,
sí, principios de política, pero son como que los deseos de lo que se quiere hacer, pero que en realidad, si nos ponemos a analizar cada uno de ellos, implica al interior de cada uno de ellos un sinfín de aplicaciones dentro de lo que ocurre en el país. Y esto de una u otra forma está marcando lo que es el camino para tratar de conseguir avanzar y llegar a consumar la visión que se tiene para el 2024, para este Plan Nacional de Desarrollo, pero también para el año 2030 y 2050 para nuestro país. Muy bien, buenos puntos de vista. ¿Alguien más quisiera participar? Yo, doctor, yo quiero participar. Adelante, muy bien. Bueno, a mí me tocó también una página que hablaba mucho de esto de que no al gobierno rico con pueblo pobre, y hablaba, por ejemplo, de que tenían que separar lo que era como la economía de la política, de que hablaba de esto de que bajar los salarios ay, a los magistrados y todo eso, ¿no? Ujú. Y creo que también es muy correcto porque pues sí ganaban demasiado, pero también yo estoy en contra de muchas de estas políticas porque siento que está dando como, no sabe cómo distribuir el dinero, porque, por ejemplo, esto con lo de los ninis, ¿no? Personas que no trabajan ni estudian, o sea, no hacen mucho por el país, o sea, por más que pueda, pues les están pagando mucho, y por ejemplo, es muy triste ver que ellos les pagan pues relativamente muy bien por pues no hacer nada, y a los que somos como por ejemplo internos nos paguen tan poco. Entonces yo sí estoy muy en contra como de su, o sea, sí está bien ayudar a los pobres, pero siento que no sabe distribuir el dinero, o sea, como que él se lo da, de que eres pobre, ah, bueno, pues ten. O sea, siento que le falta a lo mejor investigar, o sea, ¿por qué estás así, no? O sea, hay mucha gente que también es floja, que no le gusta trabajar, y pues que realmente se quiere mantener el gobierno, y pues eso nos da a todos como sociedad, ¿no? Porque pues los que realmente trabajan ganan poco y así. ¿Sí me explico? O sea, como saber manejar bien los recursos y para quién. Claro, pero y en todo eso siempre empezar con el principio de honradez y honestidad. Y miren, aquí Ah, puse en la lámina una definición, es una precisión de estos conceptos. Porque si lo vemos a primera instancia, honradez y honestidad podrían parecer lo mismo. Sin embargo, si vemos en la parte baja de la lámina, se puede identificar que como honradez denominamos la cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y honestidad. La palabra como tal deriva de honrado, participio del verbo honrar. Entonces la honradez se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en sociedad. Persiste la acepción diferente para dos palabras similares, honestidad y honradez. Honesto es un hombre decente, recatado y decoroso. Honrado es el que procede con honradez, que obra siempre con integridad y justicia. Entonces, en el punto que se está precisando aquí como la primera política de este programa es honradez y honestidad, y lo podríamos entender como la línea general que va a marcar el actuar de todos en el país. De hecho, ayer hacíamos precisiones en cuanto a lo que está ocurriendo con nuestro Sistema Nacional de Salud en muchos ámbitos. Y si lo extendemos a lo que es en sí todos los órdenes de la vida nacional, nos podemos dar cuenta de que tenemos un problema serio en la aplicación justa y honrada de los recursos del país en todos los ámbitos, y se da desde los niveles más elementales, más básicos, hasta los niveles más acaudalados o más prominentes dentro de una sociedad. Y entonces hablar de esto pareciera ser algo que puede pensarse como muy romántico o utópico, pero sin embargo también se puede interpretar como poner eh, un nombre y apellido a algo que se quiere que sea la característica de un periodo de gobierno. Entonces ahí tenemos las diferentes interpretaciones, pero desde el punto de vista administrativo lo que podemos mencionar es de que este primer punto de honradez y honestidad lo que está marcando son justamente los valores fundamentales que van a marcar eh,
este periodo de gobierno. Que se cumpla o no, eso va a ser otro asunto, pero al menos está planteado como un propósito, como una línea general de pensamiento que va a orientar todas las acciones. ¿Qué otra opinión tiene? Doctor, a mí me gustaría comentar algo al respecto de lo que acaba de mencionar. Me parece que sí puede sonar algo utópico, tal vez y romántico, pero asociándolo o comparándolo, relacionándolo, por ejemplo, con la tarea que nos dejó de el manager al minuto, creo que en mi análisis yo encontré que el sentido de pertenencia es muy importante. Y me parece que las personas, bueno, que los mexicanos, durante estas últimas décadas hemos estado expuestos como a este ambiente corrosivo, donde era adaptarnos al sistema corrupto o simplemente fracasar en el mismo. Por lo tanto, yo la verdad siento que en este aspecto sí le dieron al blanco en este plan de desarrollo, ya que es importante como reeducar a las personas. Por ejemplo, yo recuerdo que en la primaria a mí sí me tocó una educación cívica, sin embargo, a mi hermana, que es 10 años menor que yo, pues ella ya no tuvo como esa enseñanza. Y ahí sí le doy como... siento que el gobierno de Andrés Manuel está haciendo un buen trabajo, ya que están implementando estos programas, por ejemplo, de educación para la vida en democracia, para implementar estas acciones de formación cívica, ¿no? Cívica democrática y también de inclusión, igualdad de género y, por ejemplo, lo que he visto que han estado ejerciendo muchísimo y promoviendo es el derecho a la no discriminación. En ese aspecto yo siento que sí es como un gran empuje para la educación cívica y para restablecer los valores y principios que creo que se han ido corrompiendo durante estos últimos años. Y eso va a ayudar para que, pues, yo creo que el objetivo a largo plazo es hacer que los ciudadanos participen como uno solo, como un equipo que esté trabajando hacia una meta en común. Toda la razón tienes. Sí, justamente esa es la intención. Por eso digo que se logre o no se logre va a depender de muchos factores, pero al menos como propósito de gobierno, como una marcada política que va a guiar a todas las acciones de gobierno, ahí está planteada. Y ya mencionaste aquí varias expresiones de justamente esa línea de pensamiento que se pueden aplicar en diferentes ámbitos. Y si eso lo llevamos a los diferentes sitios en los cuales se está desarrollando la vida nacional, pues obviamente vamos a poder entender que sí, efectivamente, esta es una gran carencia que nos ha dejado una historia. Yo no quiero hablar de modelo neoliberal nada más, sino es una historia eh, que, que ha definido cómo es el pueblo mexicano con extremos que se han ido propiciando y que crecieron, se profundizaron las grandes diferencias en los años más recientes. Muy bien, muy buena participación. Daniel, David, ¿tú quisieras algo participar? Sí, doctor. Justamente estos dos puntos que menciona mis compañeros Héctor y Ana Pau son bastante importantes. No puede haber paz sin justicia y más adelante en los capítulos de política de gobierno y cambios en el paradigma de seguridad, pues mencionan bastante esto. El cambio de las cárceles a centros de reinserción social es bastante importante, ya que si bien en lugar de beneficiar a las personas, hacer un cambio en su vida, simplemente solo fomentan estos estados delictivos y simplemente las personas que llegan a entrar ahí por ser inocentes pues terminan siendo corrompidos y siendo criminales al salir. Es bastante importante igual esclarecer que hay una diferencia bastante marcada de los puntos de vista de diferentes clases sociales con respecto a los apoyos de las comunidades más pobres. Sin embargo, me parece que es bastante importante ver desde el punto de vista que si ayudamos a estas comunidades más pobres, como ya lo habíamos mencionado antes, en los apoyos de salud, podríamos reducir bastante los costos y mejorar las estadísticas de seguridad del país. También es importante mencionar estos programas que quiere plantear el presidente, como es la creación de apoyos a las familias que dependen de personas que están cometiendo actos delictivos como el robo de autotransporte,
la venta ilícita de drogas, ya que pues justamente la acción bueno, el modus de estas personas para ganarse la vida, pues es cometer delitos. Si nosotros o el gobierno los puede apoyar para dejar de cometerlos, puede que la situación cambie. Obviamente todo esto pensando en que la sociedad va a responder de manera congruente a las acciones que se quieren realizar. Sí, tienes toda la razón. Hay mucho para discutir en ese sentido, ¿no? Y muchas cosas que nos estamos enterando. No sé si supieron lo que pasa con las prisiones que son concesiones privadas. No sé si han oído de esto. Sí, no solamente prisiones, sino también casetas, medios de transporte en algunas zonas del país. Entonces, no benefician para nada a la sociedad mexicana. Claro, solamente para obtener ganancias que van a fortalecer solamente a pequeños grupos de la sociedad, pero a costa de el grueso de la población. Y algo que también es importante mencionar, que habla de por el bien de todos, primero los pobres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será esto cierto? ¿Será conveniente? ¿Nos conviene realmente? Pues en parte, doctor, porque, bueno, yo no puedo decir que nos tengamos que enfocar en mejorar como solo una parte de la población, no nos podemos solo enfocar en los problemas de una población en específico, o sea, de grupos como es las personas que a lo mejor viven en pobreza extrema, porque pues en pobreza pues sí vivimos demasiados, pero yo creo que sí ayudaría bastante porque bueno, al menos lo puedo relacionar con la parte que yo leí, que es cambio de paradigma de seguridad, y mencionaban un punto en el que bueno, uno de los objetivos es garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Desde un inicio, pues podemos decir que el empleo, pues el que más personas trabajen y tengan un sueldo, digamos, seguro, pues sí, a lo mejor podría disminuir los índices Contribuye de a, violencia. contribuye a tener, para empezar, contribuye a tener otros satisfactores, ¿no? No Sí. únicamente lo derivado de un trabajo en el rubro económico, sino que es un trabajo que además sea formal, va a tener aparejado la atención por parte de la seguridad social. Sí, Y, exacto. y desafortunadamente lo que hemos visto es que progresivamente a lo largo del tiempo los empleos formales se han ido restringiendo para dar paso a nuevas formas de contratación, como son los contratos por tiempo, por obra, el outsourcing, que al final de cuentas, pues ya lo discutimos en clases pasadas, lo único que hace es pagar por un trabajo, pero sin tener una perspectiva de futuro, ninguna seguridad ni en el empleo, ni para el futuro de la persona y de su familia. Y mencionaba esto de por el bien de todos, primero los pobres, porque lo que no dice es que por el bien de todos, solo los pobres, sino que lo que está afirmando es que por el bien de todos, para toda la sociedad, es conveniente que los que primero sean atendidos sean los más pobres, las personas que viven en pobreza, en marginación. ¿Por qué? Porque el hecho de estar incluido en esos grupos sociales que tienen carencias, que tienen pobreza, los hace que sean, que tengan mayores factores de riesgo. Y esto al final de cuentas nos puede afectar a todos, ya sea directa o indirectamente. Directamente por la incidencia de padecimientos transmisibles que después se pueden transmitir a personas que no estén viviendo en esas condiciones de marginación. Y ahí sería un impacto directo que tendrían estas poblaciones. Y de manera indirecta, también nos va a afectar porque el hecho de que una persona viva en pobreza va a repercutir en más riesgos, más daños y con esto más consumo de recursos y con esto va a hacer que el presupuesto que se tenga para el ejercicio de gobierno se va a ver reducido porque se van a tener que disponer
recursos para dar atención a esos grupos sociales. Y estoy pensando en lo que sucede con los recursos para la salud. En la medida en que se tenga menor población en condiciones de pobreza y marginación, vamos a disminuir los riesgos y de esta manera vamos a disminuir también el impacto en la saturación de los servicios de salud. Y en la medida también de que esto vaya aparejado con una mejor educación para la salud, también vamos a poder enfrentar los daños que nos ocasionan las enfermedades no transmisibles. Entonces, al final de cuentas, sí nos conviene para que todos estemos bien, primero los pobres, pero también todos los demás deben de participar y tener, recibir acciones específicas que vayan orientadas a mejorar su condición de vida. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo, doctor. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo leí la parte de el objetivo sobre erradicar la corrupción y también me parece importante, aunque pues mucho irreal, porque mm, pues durante toda la vida se ha visto esto, ¿no? Y conforme pasan los gobiernos, no sé si incrementa más bueno, o la situación sigue igual. Entonces, aquí lo que me pareció importante es la parte donde dice que em, pues que se va a tratar o se quiere tratar de evitar pues el tráfico de influencias, el amiguismo y todas estas pues características que tienen muchos políticos y, y pues esto me llevó a relacionarlo con bueno, con un caso que pasó en las noticias hace, creo que de recién que empezó la pandemia, donde no recuerdo si en Chiapas, en Oaxaca o en un estado del sur, falleció un político y al médico pues lo metieron a la cárcel por esta razón. Entonces yo creo que aquí pues también es muy importante que sí mm, pues que sí se tomen en cuenta estos objetivos, aunque parezcan muy irreales, porque pues sí afectan a mucha población, pues que en realidad no tienen la culpa de esto. Y también me llevó a recordar que, bueno, muchos médicos dicen que pues lo peor que pueden pasar es decir que, o es que alguien llegue a un hospital como recomendado, porque tienen como la obligación de salvarle la vida a pesar de que pues tal vez es imposible, ¿no? Por las condiciones en las que llega o algo así. Entonces, pues sí, este es mi comentario. Sí, fíjate que sí tienes mucha razón en ese sentido y podríamos platicar muchas experiencias alrededor de esto que comentas, en donde se hace un abuso de las posiciones de privilegio dentro de una sociedad, hasta llegar a ese hecho que relatas, muy conocido, en donde se hace uso de todo el aparato de justicia, incluso de justicia, pero para una revancha, ¿no? En contra de una persona que la única diferencia que tiene con el resto de enfermos es que tienen una posición política y sus familiares tenían también una posición política de privilegio. Y eso justamente es una muestra de justamente de todo eso que quisiéramos en un determinado momento erradicar, porque vemos la expresión en diferentes órdenes de la vida, ¿no? Hasta les platico lo que sucede, por ejemplo, con los recolectores de basura. Allá hay mucha corrupción, es todo un negocio. No sé si lo saben, pero resulta que los que van empujando un carrito, que están barriendo, eh, te cobran o esperan que tú les des unas monedas, porque a su vez ellos tienen que pagarle al que les asignó esa ruta o les permite esa ruta, y que ellos, para poder descargar su carrito de basura en el vehículo recolector, que es enorme, también ellos le cobran, y ellos cobran porque al final de cuentas los jefes de ellos también les cobran por poder hacer eso. Y entonces eso cuestiona mucho la situación, bueno, que no estamos pagando con impuestos que estamos depositando nosotros, ya sea de manera directa o indirecta.
que no, ya estamos pagando por esos servicios para todavía volverlos a pagar. Y al final de cuentas lo que subyace en ello es justamente estos hechos, actos de corrupción. Y así lo podemos reproducir en diferentes órdenes de la vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencias, tenemos vivencias que nos permiten afirmar que eso es un problema y es un problema muy serio. Y si nos remontamos a los servicios de salud, bueno, ¿por qué se desaparece el, el ácido hialurónico que se aplica en las articulaciones para disminuir el dolor y se lo llevan para aplicarlo en estéticas privadas? ¿Por qué se desaparecen de pronto los medicamentos de alto costo, como pueden ser los biológicos, los medicamentos biológicos o los medicamentos para la lucha contra el cáncer? ¿Por qué se desaparecen de las unidades de salud? Pues porque son costosos y en determinado momento son distribuidos en redes que se dedican justamente a la venta de eso, incluso en condiciones no muy seguras, o bien con médicos que se prestan a esos hechos para su práctica privada. Y entonces, o bien lo que ha sucedido con los recursos que se tenían para diferentes programas y que de pronto se van desapareciendo y dejan a los servicios sin el recurso básico para poder ofertar el servicio. Es decir, que tenemos una reproducción de un modelo, de un estilo de relación entre los grupos sociales que deja mucho que desear. Y entonces hablar de estos temas se hace relevante porque si queremos cambiar el estado de cosas que vemos, yo creo que tenemos que entrar de lleno a enfrentar estos ámbitos. Y aquí yo lo veo en dos terrenos que se tiene que dar la lucha. Uno, el terreno personal, en donde uno no debe permitirlo, debe de mantenerse con ese modelo de honradez y honestidad, independientemente de que sea cual sea el lugar que nos toque desempeñar en la sociedad. Y el otro, en la medida de lo posible, también, pues denunciar y señalar lo que está ocurriendo, porque desafortunadamente parte del problema es que si no se denuncia es como si no existiera, y si no existe, pues no hay problema, y si no hay problema, pues nadie se preocupa, pero la realidad es que sí hay problema y lo que no hay es denuncia. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, doctor. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, totalmente. Ok. Bueno, ya esto es lo que quería comentar, es un poquito más aparte. Bueno, a mí me interesó, o bueno, me regresé un poquito en la lectura y vi el tema de la cultura para la paz. Entonces yo creo que este también es un tema muy importante y es mucho de lo que se había visto en las conferencias mañaneras que va a ser, no me acuerdo, creo que hace un mes, que es cuando el presidente visitó las comunidades de Oaxaca, que pues el hecho de que se apoya la cultura va a ser como, digamos, una inversión para que después tengamos una disminución de la violencia, ya que pues en esos pueblos, en los barrios, en las comunidades más alejadas, es principalmente, o bueno, en la mayoría de los casos es donde se desarrolla mayormente lo que serían la violencia, o de las mismas comunidades pues llegan a otros lugares a ejercer violencia, donde pues se ven mayor cantidad de adicciones o violencia intrafamiliar, violencia social, etcétera. Entonces yo pienso que esto es una inversión que se está haciendo, que se puede llegar a hacer para nosotros tener una reducción de la violencia a futuro. Claro, sí, totalmente. Y aquí se busca apelar a los valores culturales de las comunidades originarias, que conlleva a tener una mejor calidad de vida y una vida con principios, y que desafortunadamente hay desviaciones en ello, que unas son por usos y costumbres, como alguna que mencionaste, pero otras, y eso hay que también reconocerlo, es que los pueblos marginados, indígenas,
están siendo víctimas de grupos ajenos a esas comunidades. Me permito platicarles una anécdota. En alguna ocasión que me tocó visitar el norte del país, en Chihuahua, alguna persona de los servicios de salud platicaba, ¿no?, la triste historia de los pueblos originarios. Inicialmente era la ambición por los recursos naturales, la madera, la minería, el agua, etcétera. Se acabó y entonces viene la ambición por las tierras. Y llegó el momento que también se acabó. Y ya que se acabó todo, viene la ambición por la fuerza de trabajo que significan esas comunidades. Y desafortunadamente también se lo están acabando. Y ahora no solo es todo ello, sino que además se agrega la ambición por las almas. Y así lo decía entrecomillado, ¿no? Porque resulta que ahora, con la penetración de diversas religiones que tratan de llegar a los pueblos indígenas, eso da también lugar a la polarización, a la pérdida de identidad y a la polarización entre las diferentes religiones, sectas, o llámesele como se le llame, que hace que se caiga en la violencia, ¿no?, y en la expulsión de grupos antagónicos por el hecho de que tienen una perspectiva diferente, una religión diferente o algo diferente. Y entonces todo eso está subyacente justamente en esto, ¿no?, en que si queremos vivir en paz, tendría que haber justicia, y justicia a secas, porque también si nos metemos en el asunto de los problemas de la administración de justicia, nos podemos dar cuenta que la justicia no es ni para todos, ni tampoco es pronta y expedita. En fin, como que tenemos muchos retos en esa parte, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo lo que son los principios rectores, pero ¿qué les parece si vemos un poco de lo que es voy a dejar de compartir esto y me gustaría que entonces abordáramos ya el análisis de nuestro documento. Y entonces sí, aquí iríamos punto por punto, tratando de analizar los aspectos que están aquí. Lo primero que vimos fueron los principios rectores de política, ¿no? Después tenemos lo de política y gobierno. Luego lo de política social, que aquí es en donde está inserto lo que se relaciona con los servicios de salud. Está lo relativo a economía y la visión de 2024. Y entonces me gustaría que vayamos viendo las páginas y en función de eso vayamos haciendo comentarios. ¿A quién le tocó la página 4? A mí, doctor. Ok. Sí, bueno, aquí nos empieza a hablar un poco de, pues de la presentación de este Plan Nacional de Desarrollo. Nos habla de la Constitución, que esta pues va a ordenar el Estado mexicano para algunas funciones, como va a ser la estabilidad de las finanzas, planificar, ordenar y todo eso de la economía, regular y fomentar las actividades económicas, organizar también un sistema de planeación del desarrollo nacional. Y bueno, también habla de la Carta Magna, que esta es la que va a facultar al Poder Ejecutivo Federal para que evalúe el plan y los programas de desarrollo. También nos dice que un poco nos cuenta sobre qué es el Plan Nacional de Desarrollo, donde nos dice que este va a ser un instrumento donde va a tener todos los problemas nacionales y las posibles soluciones para llegar a resolver todo esto.
Y también- eso, perdóname la interrupción, y eso es justamente de lo que trata este documento, que es un documento, digamos, que es como una hoja de ruta o una ruta crítica que va a llevar la conducción de la organización y de todo el proceso administrativo a nivel del país por el periodo de gobierno. Adelante, ¿qué más? Ajá. Y sí, y también nos habla un poquito sobre los antecedentes de este Plan Nacional de Desarrollo. Y nos Ujú. cuenta que pues, el antecedente es el Plan Sexenal, que lo hizo Lázaro Cárdenas. Primero lo tomó como parte de su campaña electoral y posteriormente este Plan Sexenal lo tuvo como una orientación para su gobierno. Y ya posterior a esto, pues ya se hizo como que obligación para todas las presidencias, con el fin, y bueno, tiene un fin que es el de, para que tenga una coherencia y una continuidad la próxima administración. Y bueno, también nos habla ya que desde 1934 hasta ahorita la fecha, como que ya tienen no tienen bien establecido el significado de este documento y también pues se dio un paso de un desarrollo estabilizador hacia un desarrollo privatizador. ¿Qué piensas de estos conceptos de desarrollo estabilizador y desarrollo privatizador? Mm, Pues pienso yo que surgió con el fin de que el país pues se desarrollara y este desarrollo pues fuera estable, no que decaiga, sino que lo que ya se logró pues se siga, sea estable. Pero ya ahorita con los gobiernos actuales pues ahora se está como que privatizando y ya solamente algunos se favorecen de ese desarrollo, no todos el pueblo mexicano como tal. Ok, muy bien. Muy bien por la página 4. La página 5, ¿a quién le tocó? A mí, doctor. Adelante. Bueno, en esta página se habla más que nada, o compara principalmente como el desarrollo estabilizador contra el Sí. neoliberalismo. Ok. Primero nos explica cómo el desarrollo, pues, estabilizador incluía de una manera significativa al sector público dentro de la economía y todas las ventajas, pues, que este manejaba. Y luego se habla cómo, pues, el neoliberalismo se encargó de quitar, de cierta manera, tanto al sector público como al sector social. Y este empezó a tener diversas, pues, ¿cómo decirlo? Como afecciones, porque eliminaron subsidios generales. ¿Qué otra cosa me pareció importante? Bueno, le digo, una reducción como muy significativa del sector social. Y al final menciona cómo el neoliberalismo, más que ser como una respuesta o una adaptación hacia la crisis que había presentado el desarrollo estabilizador, este se encargó más de perpetuar esta crisis y de ahondarla aún más de lo que ya estaba. Ok. ¿Algún comentario en general? Pues a mí en particular me pareció que el desarrollo estabilizador estaba, ¿cómo decirlo? Como bien, muy bien planteado y era un modelo una estrategia muy buena para el país, porque como se Claro. mencionó en la lectura, esta ayudó a que crecieran las tasas anuales hasta que Al presentó pues su 6%. crisis. Ajá, exacto, en un 6%. Entonces yo creo que si se pudiera, pues como implementar este modelo en la actualidad, pero adaptando a las condiciones actuales, pues podría ayudar mucho a mejorar la situación del país. Claro, tener una producción que nos lleve a tener indicadores muy favorables en términos de crecimiento anual. Muy bien, ¿algo más? No, doctor, sería todo. Muy bien. En la página 6, ¿a quién le tocó? A mí, doctor. Buenas tardes. Sí, bueno, esta página pues igual continúa hablando sobre el neoliberalismo y pues ya empieza como a mencionar que lejos de pues resolver los conflictos entre los distintos sectores, pues los agudizó más y que esto se vio reflejado en la aplicación del consenso de Washington, en el cual pues se esperaba como objetivo pues cumplir con diversas fórmulas específicas, pero que realmente se tradujeron como en un desarrollo desestabilizador más que ayudaba para el país. Menciona también que pues igual el neoliberalismo
más que superar o atenuar los aspectos políticos y sociales, los acentuó, y eso llevó al desarrollo pues de corrupción, del carácter antidemocrático de las instituciones y de la desigualdad. Mencionaba que esta desigualdad no solo se daba entre segmentos de la población, sino también entre las regiones del país, refiriéndose pues a la desigualdad que existe hasta el día de hoy entre el campo y la ciudad. Y también mencionaba que las tasas de crecimiento económico de este periodo pues fueron mediocres y que se ve reflejada igual hasta el día de hoy en una realidad que es contrastada, donde en el norte y en el centro del país pues crecieron a tasas cercanas al 4%, y que en otras regiones se registraron índices negativos de crecimiento, sobre todo pues en el sur, como sabemos, del país, donde pues se agudizó la marginación, la pobreza y la desigualdad. Claro, y ya lo vimos nosotros en los indicadores del censo nacional, ¿no? En donde vemos que las áreas del país que tienen los peores indicadores, que nos hablan de marginación, de pobreza y de peores indicadores en educación y en salud, son justamente los del sur, y entonces a eso se refiere cuando hablamos de que se dio una brecha, y prácticamente es como si se hubieran delineado dos Méxicos, ¿no? o tres Méxicos, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur, que tiene en ocasiones indicadores muy cercanos a los de países de otros continentes de África, por ejemplo. Muy bien, muy bien. De la página 7, ¿a quién le correspondió? ¿Nadie? Doctor, creo que le tocó a una de mis compañeras, pero tuvo un problema y le mandó mensaje a la doctora. Ah, sí, a Flores, ¿no? No, a Carrillo. Ok. Muy bien, pues. La página 8. ¿A quién le tocó esta página? ¿A nadie? Carla Lisbeth. Doctor, creo que a mí me tocó la 9. Ok, a O me ver. confundí entonces. Ok, a ver, vamos a ver la 9. No, es que en el documento del doctor él inició con la 4, pero en el que tenemos es la 5, pero de todas maneras es la misma página que leíste. Sí, creo que yo me confundí porque igual yo comencé con la 5 siendo la 1. Bueno, nos confundimos. Okay. Creo que... Sí, por ejemplo, eso que está presentando ahorita, eso me tocó a mí. Adelante. Ok. Bueno, creo que aquí es donde, aquí es de nuevo donde se menciona el aspecto corrosivo del neoliberalismo, y me tomé la libertad de investigar un poco más sobre este sistema que es tanto económico como político, y algo que me llamó muchísimo la atención es que se basa como en este mecanismo de derrame, que es como le llaman. O sea, el neoliberalismo se caracteriza porque es un mercado libre donde le dan privilegios, por así decirlo, a las grandes empresas para crear como un sistema de grandes ofertas. Sin embargo, a mi parecer, creo que esto se podría llevar a cabo de una mejor manera en países desarrollados y no en vías de desarrollo y con tantos mosaicos como es México, donde este sistema de derrame quiere decir que las grandes empresas crean tanto dinero y tienen tanto poder que literalmente este poder se puede, una vez que culmina o que está rebosante, en ellos se va a empezar a derramar hacia los estratos sociales más bajos. Pero pues aquí en este país, este sistema para mí suena como un poco
no humillante, por así decirlo, pero al mismo tiempo, aunado a la corrupción que está presente en México, creo que es aún más, es más visible y tangible el deterioro que le trae a la nación. Sin embargo, aquí lo que mencionan es que hay que ser transparentes y honestos con los procedimientos, con los protocolos, con los servicios a la ciudadanía. Y creo que al mismo tiempo aquí aplica también lo que había mencionado sobre los programas de educación cívica, donde hay que reinstaurarlo en México, en los ciudadanos y en las generaciones que vienen. Ujú. Sí. Muy bien, sí, muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar? Creo que sería todo, doctor, porque también ya habíamos mencionado lo de no al gobierno rico con pueblo pobre, que también hace referencia a la corrupción y a cómo el gobierno ha tomado ventaja del pueblo, básicamente porque pues siento que, en mi opinión, siento que las prioridades del pueblo pobre se basan en subsistir día con día, en cumplir básicamente sus necesidades esenciales o básicas, y no pueden ver más allá y no pueden aspirar a otras oportunidades porque su enfoque primordial está en el sobrevivir. Sí. Claro, totalmente de acuerdo. Y entonces eso hace que en el momento actual tengamos una polarización excesiva de esos dos fajas de la población, ¿no? Y en ese sentido, quienes están pagando muy caro justamente ese modelo, pues son las clases más desprotegidas que han ido creciendo paulatinamente sin esperanza a futuro. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar para continuar? Me parece que no, doctor. ¿A quién le tocó la siguiente página? Doctor, bueno, yo nada más para agregar de la página anterior de la que acabamos de leer, es que a mí me parece que es importante porque hablan sobre como el propósito de la cuarta transformación. Entonces, pues dice básicamente que, bueno, se habla aparte de que en las elecciones fue como un momento histórico porque como que el pueblo fue el que decidió y se hizo todo de forma muy democrática, o sea, como por decirlo, fue legal que haya este cambio de los partidos anteriores hacia este nuevo. Y entonces dice que pues es como responsabilidad de este gobierno llevar al pueblo a la cuarta transformación, porque los antepasados tuvieron esta como responsabilidad de cambiar o pasar esta parte del orden colonial, del conservadurismo, del porfiriato, y pues que ahora le toca a este gobierno llevar como, dice textual, creo que dice edificar tras la bancarrota neoliberal, porque pues eso lo toca mucho el texto, ¿no? Que hay como que derrotar al neoliberalismo y pues es como uno de los propósitos de la cuarta transformación. Ok, sí, muy bien y correcto. ¿Quién sigue? Aquí les pido que me guíen en cuanto al número de páginas porque puede haber una confusión aquí. ¿No al gobierno rico con pueblo pobre le tocó a alguien? A mi doctor. Adelante. Pues hablaba de esto de otra vez de que lo que quieren hacer es de que quieren bajar los salarios a los funcionarios que tienen algún puesto muy importante como los magistrados, los jueces, y para que ese ingreso se use para otras cosas para el gobierno y que pues no puede ser posible que los que hagan ejercer la política sean mucho más poderosos que los que están cuidando. Claro. Ujú. Bien. El siguiente, al margen de la ley, nada.
¿No le tocó a nadie? Economía para el bienestar. Doctor, es que no se supone que o sea, iba tocando una hoja por cada persona, ¿no? Y no sé qué están haciendo mis compañeros, la verdad. ¿A ti cuál te tocó? Sí, es que se supone que después de Florian iba Ara Flores. Es que bueno, empezamos desde la 4, algo así, entonces creo que ahí ya se desfasó algo, bueno, me confundí. Pero bueno, es que nada más se supone que nosotros empezamos de las 5 y ya ahí era contar 5, 6, 7 y de acuerdo a su número de lista, ¿no? O sea, no tenía como mayor problema. Ah, sí, ay, perdón, creo que yo fui la que me equivoqué, porque es que mi tema era muy relacionado a eso y venía eso. Sí, Y no, como aquí escuché el profe. después. Y entonces, ¿a quién le toca Economía para el bienestar, la página 9? ¿A nadie? Creo que es a mi compañero Simón, pero no sé si está presente, doctor. Tal vez tuvo problemas con su internet. No, Según la lista que mandaron, a esa página le toca a Ara Flores y la sí, a siguiente mí me me toca toca a mí hasta Juan la Pablo 13. y luego va Simón. Perdón, es que vi la lista y vi que eras el 9. Perdón, Simón. Ok, entonces miren, vamos a cambiarlo. Vamos a verlo por nombre, por nombre de lista. Y entonces aquí nos tocaría Espinosa Cortés, ¿está? Sí, Doc. Bueno, ya participé, ya. Espinosa Jiménez. Flores Soy yo, Pérez. doctor. Soy yo, doctor. Perdón, es que no les ubico porque no tengo pantalla. ¿Eh? Flores Pérez Araceli. Aquí estoy, doctor. Adelante. Ay, perdón, ¿lo tengo que leer o nada más le tengo que explicar lo que yo entendí respecto a esa página? Sí, es de explicar. ¿Qué página te Ok. tocó? Es la página 11 donde se habla de la economía y donde se habla de, acerca de bueno, que todos los planes van a estar basados en las leyes y que nunca va a haber como que algo que se sobreponga ante ellas, tampoco algo que vaya a estar como al margen de esto, que siempre van a ser como que muy correctos. Y con respecto a la economía, que pues, vamos, retoma también lo de la palabra del neoliberalismo, y pues que en este gobierno se va a devolver al pueblo lo que corresponde al pueblo. Ok. Guadarrama Valle. Sí, Doc, aquí estoy. Me tocó la página 12, que son los apartados de por el bien de todos, primero los pobres y luego no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Perfecto, muy bien. Aquí lo tenemos a la vista. Ok, bueno, pues Dime, de lo primero... Ay, perdón. Sí, adelante. Bueno, de lo primero, de por el bien de todos, primero los pobres, ya lo estuvimos comentando, bueno, lo estuvieron comentando mis compañeros anteriormente, y pues es precisamente enfocarse en esta parte de la sociedad, y esto con el fin de instaurar una ley en la cual pues no se margina a esta población, y más bien que no se desarrolle esta vía a desarrollar una ley del más fuerte o de que las clases sociales más altas son las que tienen mayor poder. Y eh, el otro principio rector de la política, que es el de no dejar a nadie atrás o no dejar a nadie afuera, es precisamente estos actos de rechazar todo tipo de discriminación eh, hacia las características físicas, la posición social, la escolaridad, religión, idioma, cultura, el origen o sus preferencias o ideologías. Entonces, no se debe de rechazar a ninguna persona por ninguna de estas circunstancias, y esto con el objetivo precisamente de no agudizar las desigualdades entre estos sectores, estas ideologías, y precisamente actuar como un defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural.
Y Muy bien, pues es lo que nos comenta básicamente. muy bien. Entonces seguiría Guzmán Bucio, Simón. Sí, sí, doctor. Bueno, a mí me tocó No puede haber paz sin justicia, y lo que básicamente menciona es de que todos estos como actos delictivos, violentos, y la inseguridad que se presenta en el pueblo, pues tiene un costo muy elevado para la población y, o sea, tanto con respecto pues a la vida de las personas, así como pues un costo económico. Y aquí lo que se plantea es la introducción de medidas para hacer frente a esto, tales como la reinserción, o sea, eh, que meter, por decir, a la mayoría de los jóvenes que se pueda a, bueno, a que estudien o a que trabajen, así como también se propone pues que se traten las adicciones apropiadamente y pues otras medidas como por decir contra el lavado de dinero. Y también menciona otro apartado que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Y aquí, bueno, nos dice que pues México ha recuperado eh, como estas características que son como un ejemplo bueno, que son como un ejemplo para otros países, donde México se ha, eh, bueno, ha sostenido una postura como de no intervención, autodeterminación, y que tiene como buenas relaciones con otros, bueno, con otros países. Y eso ha sido una política de nuestro país que le ha caracterizado. Muy bien, Simón. Seguiríamos con Aida. Sí, doctor, soy yo. Adelante. Bueno, la siguiente es la de no más migración por hambre, por violencia, que ya igual, bueno, se mencionó al principio, donde pues el objetivo de esto es que bueno, que se le dé una buena calidad de vida a las personas para que no tengan que dejar su lugar de origen por estos motivos. Y también se plantea, bueno, se menciona que México pues es un gran refugio que brinda respeto a los derechos de las personas o de los extranjeros que llegan aquí. También se menciona en este apartado que, que los consulados de México que están en Estados Unidos, pues que tengan una función como protectora hacia el migrante, y esto igual con el mismo fin de que pues los mexicanos no abandonen pues su país por hambre o por violencia. Y el otro apartado es la democracia significa el poder del pueblo, donde nacionales Adelante. que existen, y, y pues es básicamente eso lo que se menciona, que igual ya se había mencionado un poquito hace ratito. Ok, Aida. Muy bien. Medina Rosales. Karen. Meneses Santiago Braya. Aquí estoy, Doc. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Qué te tocó a ti? Ok, a mí me tocó la de la parte de combatir la corrupción, de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Y bueno, básicamente, primero para comenzar esta parte, investigué acerca de qué es corrupción, porque pues si tú pones corrupción viene del acto de corromper y básicamente es el uso del poder para el beneficio propio. Entonces creo que es pues importante empezar con esto. De hecho es muy breve y básicamente esta parte del Plan Nacional nos habla de que la corrupción ha sido una de las partes, o bueno, una de las formas más agudas de la privatización. Justamente, bueno, la privatización es un problema que ha aquejado mucho a nuestro país en muchos sentidos. Entonces se ha buscado pues erradicar este acto de corrupción, porque la corrupción como tiene que ver con las posturas de poder.
que se ha soslayado, por ejemplo, de parte de altos funcionarios. También se traduce en actos como, pues, dice ahí, amiguismo, compadrazgo, desviación de recursos, adjudicación de servicios, o sea, básicamente estos altos funcionarios o esas personas que se encargan de estos servicios se benefician de esto. Entonces menciona que el Poder Ejecutivo se ha encargado, bueno, tiene la proyección de encargarse de todo esto para, pues, erradicarlo por completo y que las instituciones brinden al pueblo mexicano estos servicios que son necesarios y de calidad, sin esta parte de sesgo, sin este desvío de recursos, para que todo lo que se brinde sea de la mejor calidad, sea con ese sentido íntegro, sin, obviamente, quitando esa parte, ¿no? Es básicamente un robo. Y bueno, lo que menciona esta parte es justamente eso, hacerle frente a estas posturas, siempre en pro del pueblo mexicano. Y bueno, me parece muy, muy acertado, aunque como todo tengo mis bemoles con esto, pero bueno, creo que es importante al menos comprender lo que es la corrupción. Sí, muy bien. Y también establecer cambios, ¿no? Ojalá que sean a nivel social, pero partiendo desde el nivel individual. Yo creo que esto también es muy importante. Bueno, seguiríamos con Mondragón Morales. Sí, doctor, aquí estoy. Adelante. Bueno, pues prácticamente a mí me tocó como la segunda parte del mismo tema que mi compañero, erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Y bueno, en esta página nos habla de que, bueno, el gobierno se dio cuenta que hay como instituciones que no tienen un propósito y no tienen un fin y que no están dando resultados a largo plazo en el país. Por lo tanto, este plan nacional tiene como el propósito de eliminar todas estas instituciones bueno, instituciones inútiles, y se va a concentrar con todos estos presupuestos que iban para estas instituciones inútiles, se van a centrar en aquellos que sí tengan un alto impacto social y económico. Y también hablaba de que aquellos funcionarios de alto nivel y medio que tienen, bueno, que tienen como privilegios, estos privilegios se van a eliminar, sobre todo la contratación de aquellas personas de confianza con estos mismos funcionarios. También se va a eliminar como la asignación de vehículos, mobiliario y equipo de comunicación que no lo requieran, y solamente aquellos titulares de secretarías del Estado van a gozar de vehículos con choferes, y los demás, bueno, pues ya no tendrán que gozar de esto, además de que se van a asignar las escoltas para aquellos que tengan un puesto que requiera protección o medidas de seguridad. Ok, muy bien. ¿Algo más? No, sería todo, doctor. Muy bien. Moreno Palomares. Sí, doctor, ¿me escucha bien? Sí, te escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó la página 19, me parece, y habla acerca de recuperar el Estado de Derecho. Aquí básicamente lo que se menciona es que en este gobierno y en este plan de desarrollo, evidentemente todos los que sean empleados del mismo pues deben de acatar y aplicar las leyes que rigen a nuestro país, ya que se mencionaba que en anteriores gobiernos o con otros, digamos, con otros partidos, pues se veían estas inconsistencias y estas fallas o estas faltas ante la ley por funcionarios de alto grado. Entonces también se mencionaba que todos los poderes, desde el ejecutivo hasta el judicial, deberían de hacer lo que la ley básicamente menciona, y asimismo, en caso de que hubiese alguna inconsistencia o se notara, o más bien se percataran que haya alguna falta de estas mismas leyes, pues evidentemente se va a proceder legalmente para así tener una sanción administrativa que corresponda a esa misma falla. Y también, ya lo mencionaban anteriormente, lo que básicamente se trata es que haya una erradicación tanto del robo del combustible, alguna evasión fiscal también de recursos, o incluso el lavado de dinero. Ok, muy bien. Murillo López. Sí, doctor, ahora sí voy yo, perdón. Adelante. Pues lo mismo, cabe recalcar que igual un gobierno
no puede haber un gobierno rico para un pueblo pobre, y habla aquí mucho de que cómo es posible que los empresarios y el sector político fueran tan similares, tanto que no se puede distinguir uno de otro, ya, por ejemplo, que si eres empresario y eres magistrado, ¿cómo pueden ganar lo mismo? Entonces, por eso la disminución de sus salarios al salario como, justo y pues menor para poder destinar estos recursos al gobierno, al pueblo como tal, perdón. Ujú. Bien. Bueno, miren, estamos ya sobre el tiempo. La idea es que podamos visualizar un poquito más de este documento y entonces vamos a continuar con la revisión del próximo martes para tratar de entender algunos aspectos ya muy puntuales de este Plan Nacional de Desarrollo, y entonces pospondríamos para el miércoles la revisión del programa sectorial de salud. Entonces, vamos a dejar de compartir y concluiríamos. Me gustaría escuchar alguna opinión respecto a lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos visto respecto a este plan, que no sea lo mismo de los comentarios anteriores. Adelante. Bueno, yo sentí que tiene algunos aspectos muy positivos y muy medibles, pero hay otros como el aspecto de la corrupción que no. Además de que, bueno, está muy general y, por ejemplo, hace rato escuché un comentario sobre la beca que les dan es que no me acuerdo el nombre del programa bien, pero la beca que le dan a las personas que no trabajan, se supone, bueno, yo leí un poquito más del programa y es muy distinto cómo lo plantean. Bueno, no es distinto, es como más un panorama general en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya viéndolo bien como programa, porque pues por lo que entendí, nada más dura un año y bueno, tienen una supervisión de que a un año ya estén trabajando estas personas. Al igual que viene pensado en algunas cosas que pasaron durante, por ejemplo, los sismos del 2017 y del 2018, también los trae incluidos y pues siento que aunque plantea, repito, de una forma muy general a los programas, está como que bien pensado en diferentes aspectos. Uh-huh. Sí, y esto que haces notar es muy importante. Miren, un plan es más general que un programa. Un programa ya tiene la particularidad que es algo ya más específico, más puntual, incluso que se tienen que especificar metas concretas, y es un documento ya de más corto alcance. En cambio, un plan aquí es de mediano plazo porque ahí abarca 6 años de gobierno. En cambio, un programa es un tiempo para su ejecución más corto. Por eso es la diferencia, ¿no? Que aquí se ven como planteamientos generales y ya en donde se va a precisar en concreto cómo se van a llevar a cabo todos estos elementos, está destacado en cada uno de los programas específicos. Muy bien, pues entonces nos veremos el próximo martes para continuar analizando este documento. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen fin. Hasta luego.